Bueno, dentro de las varias cosas que pinta para llegar a las primeras planas, ¿no?, de este mes de mayo, es la resolución y votación de este asunto del Plan B, ¿no? Que de la reforma electoral, una seguidilla, digamos, de reformas que ya fueron impugnadas en la Corte y suspendidas por el ministro Pérez Dayán. Bueno, hoy fue, digamos, pues un poquito filtrada, ¿no?, el contenido de la sentencia, que parece decantarse hacia cierto lado, para el cual reclutamos al doctor Francisco Vázquez Gómez, académico de la Facultad de Derecho de la UP, para que nos traduzca un poco, ¿no?, del abogañol al español cristiano de todos nosotros, qué es lo que dice esta sentencia del ministro Pérez Dayán. Entonces, mi estimado Francisco, primero, ¿quieres darnos una especie de recuento de lo que fue el Plan B, ¿no?, porque eso ya pasó, fue el año pasado, y adentrémonos en lo que dice la sentencia del ministro Pérez Dayán? Carlos, antes que nada, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, un placer estar con ustedes. Intentaré ser lo más claro posible. Mira, de manera, digamos, como antecedente, comentarte que la Suprema Corte de Justicia durante varias décadas había sostenido, en tratándose del procedimiento legislativo, lo que hoy denominó el ministro en retiro José Ramón Cosío como la tesis de la convalidación. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, independientemente de cómo se trabajara internamente en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, si aquello era aprobado por la mayoría, convalidaba cualquier vicio, cualquier error, cualquier defecto que en el procedimiento se pudiera realizar. Esta tesis es importante, que ha venido cambiando en los últimos años, y hoy por hoy, pues más bien la Suprema Corte de Justicia plantea una doctrina de las irregularidades con efecto invalidatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la Suprema Corte en los últimos casos, en los últimos precedentes que ha tenido en estudio, ha ido a identificar irregularidades en los trabajos interparlamentarios, es decir, esta chamba que se realiza en diputados, en senadores, en comisiones, ese debate deliberativo que tiene que existir en toda democracia, y cuando ha advertido que existen irregularidades en esos puntos finos, no importa que lo apruebe posteriormente la mayoría, sino que eso puede llevar a la declaración de invalidez de todo el decreto de lo que se haya aprobado. Y entonces es muy interesante advertir el proyecto del ministro Pérez Dayán, que aquí me parece que es importante, en honor a la verdad. No hubo tal filtración. La Suprema Corte de Justicia viene publicando los proyectos cuando se refieren a asuntos que interesan a la opinión pública. No, y pasa lo mismo con el Tribunal Electoral, ¿no? O sea, hacen lo mismo, se publican este tipo de sentencias. La verdad es que ignoro el propósito, pero siempre es muy bonito, ¿no?, ver ver hacia dónde se va el razonamiento de quien vaya a proponer el proyecto. Yo te defino rápidamente el propósito. El propósito es que en este tipo de asuntos, como es una acción de inconstitucionalidad, no hay partes. Es decir, no es que haya Juan demandado, Pedro actor, ¿no? Y entonces evidentemente hay intereses privados que evidentemente no se pueden dar a conocer a la opinión pública. Aquí lo que nos interesa es una acción de inconstitucionalidad, porque ya una vez que hay una demanda, pues alguien defiende un acto y la Corte lo que tiene que poner sobre la mesa y conforme a lo que tiene que resolver es la Constitución. Quien gana y quien pierde en una acción de inconstitucionalidad es la Constitución mexicana. Y en este sentido, pues a todos nos interesa que la Constitución mexicana se cumpla. Ya. ¿Qué es lo que está planteando el ministro Pérez Dayán? Que además, dicho sea de paso, este proyecto que está ahí, cualquiera lo puede descargar y lo puede consultar. Son 188 páginas, de las cuales, respecto de los vicios al procedimiento del famoso Plan B, hace un estudio de la página 41 a la página 187. Es decir, no es un menor, va pormenorizando qué fue lo que pasó, qué día, a qué hora, y pues un poco qué fue lo que fue encontrando en este análisis y en este estudio. Pues en primer lugar, tuvo que atender varios planteamientos de los accionantes, que en este caso fueron los partidos políticos de oposición y algunos diputados y senadores. Y, por ejemplo, plantearon que se había violado el tema del Parlamento abierto, es decir, que no había existido Parlamento abierto, o que no se había hecho la consulta correspondiente a los pueblos indígenas. Y respecto de estos primeros dos puntos, el ministro Pérez Dayán en su proyecto no les da la razón. Pero en donde empieza precisamente a advertir este tipo de irregularidades con efecto invalidatorio,
es cuando se da cuenta, entra el análisis de lo que es una deliberación efectiva en el ámbito de cualquier Estado constitucional y democrático. Y, por ejemplo, advierte que no se escuchó a todas las fuerzas políticas, advierte que existe un fraude al procedimiento legislativo por ciertas dispensas, es decir, se obviaron trámites dentro del procedimiento legislativo con el supuesto argumento del partido mayoritario en las cámaras del Congreso de la Unión de que era un trámite de urgencia y obvia resolución. Tampoco se distribuyeron los proyectos con el debido tiempo, no se convocó a las comisiones con la anticipación debida, los documentos que se distribuyeron para el análisis y estudio de los legisladores al final del día fueron diferentes a los que terminaron votándose. En pocas palabras, llegó a la conclusión de que existió una simulación del proceso legislativo y que por lo tanto el decreto pues no puede advertirse como un producto del debate democrático. Recordemos, y esto es importantísimo para ti, para todo el auditorio, Carlos, que la democracia no solamente es contar votos. La democracia, dice nuestro artículo 3º constitucional, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y esto difícilmente se puede lograr si las iniciativas o los distintos proyectos legislativos se pasan fast track, ¿no? De un día para otro, con documentos que se reparten a medianoche, sin tiempo para la deliberación y sin tiempo para el análisis y la discusión. Violaciones formales, como por ejemplo el hecho de que las comisiones en las cámaras convocaron a trabajos de comisiones unidas y al final del día terminaron trabajando las comisiones cada una por su lado. En fin, son distintos vicios, como puede ser también el hecho de que no hubo todo el quórum necesario para el trabajo de las comisiones. En pocas palabras, lo que concluye el proyecto, y en este sentido vuelvo a resaltar y a destacar que es muy minucioso en los detalles, pues advierte que los elementos esenciales del proceso legislativo para que se pueda dar constitucionalmente y para que nosotros podamos advertir que el producto de dicho procedimiento se debe al debate democrático y deliberativo, son tres en pocas palabras. Respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas, la correcta aplicación de las reglas de votación y tercero, la deliberación y votación que tienen que ser públicas, ¿no? Y precisamente en estos procesos fast track, que pues han sido, digo, apenas acabamos de terminar el periodo de sesiones, ¿no? El 30 de abril, y pues también fue noticia, ¿no? De cómo en el Senado terminaron ahí atrabancadas las cosas y terminaron aprobándose, si mal recuerdo, 8 o 9 decretos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, y te aseguro que nuevamente va a haber impugnaciones respecto de esos decretos, no solamente por las minorías parlamentarias o por los partidos de oposición, sino que muchas de esas leyes, por ejemplo, trastocan derechos de la ciudadanía. Pienso yo, por ejemplo, en la nueva ley de ciencias y humanidades, que nos deja, y lo digo en primera persona, a todos los investigadores de instituciones privadas, nos deja sin los estímulos que van a recibir nuestros colegas de instituciones públicas, por el simple hecho de nosotros pertenecer a instituciones privadas. En fin, van a ser impugnadas ante la Corte, ante los tribunales, y pues lo bueno es que hoy por hoy contamos con un Poder Judicial que está razonando, que está hablando desde y por la Constitución, y que hoy por hoy, como decía, ya la tesis de la convalidación no es suficiente, no importa lo que diga la mayoría, lo que importa para ti y para mí como ciudadanos no solamente es que la autoridad haga lo que la Constitución le mandata hacer, sino sobre todo también que cumpla con las formas. No solamente es el qué, sino también es importante el cómo. Claro. Y ahí es donde el procedimiento legislativo pues marca la diferencia, y esto es lo que está proponiendo el ministro Pérez Dayán dentro de su proyecto. Oye, Francisco, entonces sería básicamente proponer la anulación de este paquete, digamos, de reformas por la forma y no tanto por el fondo. O sea, no es por cómo fue aprobado, sino por cómo fue aprobado y no tanto dice esa reforma. Exacto, porque digamos que cuando se hace el análisis de la constitucionalidad de un acto, siempre se tiene que empezar por advertir el procedimiento, ¿no? La primera pregunta que me hago es, ¿la autoridad es competente para hacer eso, para emitir ese acto que emitió? Palomeo, ¿no? Una especie de... Conforme al procedimiento establecido.
Si ni siquiera se cumplió el procedimiento, ya digamos resulta ocioso entrar al análisis del contenido porque todo el proyecto, no todo el acto, el decreto está viciado porque no se expidió conforme a las reglas del juego que están establecidas en la Constitución, y en el caso de nuestra Constitución también remite, por ejemplo, a la Ley Orgánica del Congreso y a los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ¿no? Que es propiamente también un análisis exhaustivo que hace el ministro Pérez Dayán respecto del marco jurídico que tenían que haber respetado en estos procedimientos. Entonces, digamos que la falta de pulcritud, ¿no? El desaseo en todos estos trámites intraparlamentarios, hoy por hoy, para ti, para mí como ciudadano, significan una garantía, ¿no? Porque no se trata simplemente de que lo apruebe una mayoría, sino que lo hagan respetando los procedimientos, o como se dice por ahí, ¿no? En este tipo de temas, la forma es fondo. Y esto es muy irrelevante para nosotros, ¿no? Porque pues, al final del día quien va a tener que cumplir con la ley somos tú y yo como ciudadanos. Exacto. Bueno, oye, también eso, si se llega a aprobar, va a abrir la puerta justo a que toda la marabunta, la diarrea legislativa que les dio acabando la semana pasada, también va a estar pues, en vilo, ¿no? En duda. Pero bueno, ya estaremos viendo, a ver para cuándo citan la votación, me imagino que será en las próximas semanas, y la cosa se va a poner bastante buena. Doctor Francisco Vázquez Gómez, académico de la Facultad de Derecho de la UP, siempre un absoluto placer y muchas gracias. Igualmente, Carlos, saludos. Fuerte abrazo al doctor.